La palabra sacrilegio, mis hermanos, en el lenguaje de Dios significa una profanación grave cometida contra todas las cosas que han sido instituidas para el servicio del Señor. Así mismo es, no es de otra manera. Y si esta parte no nos convence, también podemos ver esta ilustración en la vida de Jesús cuando vio que frente al templo se profanaba la casa del Señor y Jesús se llenó del celo por la casa del Señor y tomando un látigo le cayó a chuchazo a todos los que estaban allí haciendo diferentes negocios y lo arrojó fuera del templo. Pues esta escena aparece en la Sagrada Escritura y esto es lo que nos da a entender a nosotros que el sacrilegio es una profanación grave. Cada vez que nosotros hablamos mal de un sacerdote o profanamos la Eucaristía o cualquier cosa que uno haga, hasta romper una Biblia, romper una estatua sagrada, cualquiera de estas cosas que lo hemos visto en muchos casos a través de los terroristas del Medio Oriente, y quizás ahora también lo podemos ver con el presidente Daniel Ortega en Nicaragua, que han apresado a sacerdotes, han abusado de ellos. Pues todo lo que está para el servicio sagrado del Señor, cualquiera que comete este pecado, ofende gravemente a Dios. Una de las cosas que nos recomienda San Pablo es aprender a investigarlo todo, a ver dónde está la verdad que nos hace libre y también ver dónde está la mentira que realmente nos roba la libertad de Dios. Pues la libertad a la que habla San Pablo significan los conocimientos de Cristo, lo que en verdad nosotros necesitamos conocer para evitar de no caer en estos errores. Y las mentiras significa el mal, o más bien en otras palabras, San Pablo lo que dice textualmente es que tenemos que aprender a abrazar el bien y abstenernos de todo género de mal. Esto es lo que nos hace personas sensatas, coherentes, reflexivas en la misma presencia de Dios. Y todas estas cosas no se pueden alcanzar si uno no se entra en los aprendizajes de la iglesia, como son estas dos herramientas nobles, entre tantas que tenemos, pero queremos hablar en esta sección de catequesis sobre la Sagrada Escritura, que cada vez que la leemos, en la parte de debajo hay una explicación implícita que nos da una correlación sobre lo que hemos leído arriba, ¿sí? Sobre esos textos. Y lo mismo pasa con el numeral con el catecismo de la Iglesia Católica. Cada vez que abrimos el catecismo y leemos un numeral, nosotros también nos podemos ir en la parte de atrás y aquí nos vamos a encontrar con lo que es el glosario, que es como un diccionario bastante simplificado en su detalle, que nos da la explicación de muchas palabras que a veces la escuchamos, la leemos y no la entendemos. Y para eso es que la Iglesia no solo ha escrito el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la doctrina de Cristo. Aquí está todo lo que está relacionado con la Cristología de Cristo. También ha colocado en la parte de atrás el glosario, como hicimos mención, como una forma de diccionario para enseñarnos cada cosa que es lo que significa. Y si leemos sobre, por ejemplo, sobre la palabra sacrilegio, esto es lo que nos dice la Iglesia. No nos estamos inventando nada. Profanación o irreverencia hecha a personas, lugares o cosas que son sagradas, es decir, dedicada a Dios. El sacrilegio cometido contra los sacramentos y en especial la Eucaristía es una ofensa gravísima contra el primer mandamiento. E incluso nos da la Iglesia una referencia de un numeral 2120 para que leyendo el resumen nosotros podamos tener una comprensión más clara sobre todo el significado de esta palabra llamada sacrilegio y lo que nos enseña la Iglesia, como ya hicimos mención. Por ejemplo, la palabra sacramento significa un signo eficaz de la gracia instituido por Jesucristo y entregado a la Iglesia, mediante el cual se nos confiere la vida divina por obra del Espíritu Santo, numeral 774 y 1131. Ahí podemos ver más en profundidad sobre este sacramento, que aparece textualmente de una manera tan transparente que hasta los niños de 7, 8 años, los adolescentes, los adultos,
los ancianos todo lo podemos entender. Es algo que no se puede sacar de la Biblia fuera de contexto, excluir y tirarlo a la basura, porque esta es la vida sacramental que Cristo instituyó para todos nosotros. Y lo mismo pasa con esta palabra, que la podemos leer, escuchar, la palabra Salvador, quizás porque no hemos visto en el contexto el significado, nosotros quizás podemos decir cosas sobre esta palabra que no corresponden. Pues la iglesia en el glosario, en el catecismo, aquí donde estamos leyendo, nos dice lo siguiente: Jesús en hebreo significa Dios salva. El Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos. Él es el único salvador de la humanidad. Numeral 430, ahí vemos toda la explicación. Pero no tenemos que ser tan inteligentes para dejar de comprender lo que nos ha dicho Juan en su evangelio. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Bendito sea Dios, que tenemos a un Salvador que ha sido reconocido, que no fue reconocido por su contemporáneo, como fue el caso de los doctores de la ley, pero esto no deja de dar a entender de que Él no es el Salvador. Para nosotros los cristianos es el Salvador, aunque los judíos todavía siguen con esta espera del Mesías, el cual ya fue enviado a ellos, pero ellos no lo recibieron. Hay otra palabra que también nosotros la podemos incluso escuchar, leer y no entender nada absolutamente, que se trata de la segunda venida de Cristo, y es la palabra la parusía. Cada vez que escuchamos esta palabra parece como que el Señor nos dice: prepárate, hijo mío, porque pronto volveré a la tierra, y vendré y bajaré del cielo revestido de gloria, acompañado de los ángeles, para juzgar a los vivos y los muertos. A esto es que se refiere este mensaje escatológico de los últimos tiempos. Tarde o temprano Cristo va a volver a esta humanidad y todos vamos a ser juzgados, tanto vivos como muertos. Alabado sea el Señor por esta palabra, por este resumen de catequesis, esta enseñanza que nos dice algo para aprender a ser coherente, para planificar antes de pensar. En lugar de juzgar, nosotros deberíamos de formarnos bien sobre los recursos adyacentes que nos ofrece la iglesia para evitar este error, porque solo Dios puede tomar el lugar como Dios, como es en su divinidad, y ser el legislador, pues esto no nos corresponde a nosotros. Alabado sea el Señor.